En las llanuras del suroeste de Estados Unidos y norte de México, hace 66 millones de años deambulaba un dinosaurio gigantesco, disfrutando sin saberlo de sus últimos días. Esta bestia titánica era significativa no solo por su poder, sino porque representaba al último de su clase en habitar Norteamérica, y su legado no acabaría ahí, ya que hoy se le considera el animal terrestre norteamericano más grande conocido, el Alamosaurus. A pesar de sus llamativas características, el Alamosaurus ha pasado algo desapercibido en comparación con otros dinosaurios norteamericanos del Cretácico tardío. Además, es menos famoso que otros gigantes saurópodos populares como el Brachiosaurus o el Argentinosaurus. Esta ausencia en el foco de atención resulta confusa, ya que además de ser enorme, lleva mucho tiempo en el radar de los paleontólogos. Su existencia se reconoció por primera vez en 1921, cuando se hallaron un hueso del hombro y otro de la pelvis en los desiertos de Nuevo México. Desde el principio, el descubridor de los huesos, Charles Gilmore, intuyó que se trataba de un tipo nuevo de saurópodo, pero como los restos representaban solo una pequeña parte del cuerpo completo, no se pudieron decir muchos detalles sobre este dinosaurio. No obstante, Gilmore terminó describiendo el saurópodo un año después de su descubrimiento, bautizándolo como Alamosaurus sanjuanensis, en referencia a la formación Ojo Álamo, donde fue descubierto. Irónicamente, su nombre sería inicialmente su única fuente de fama, pero por las razones equivocadas, ya que la gente pensaba que la parte de Álamo aludía al Álamo, Texas. Aparte de esta confusión popular, el alamosaurio no generó mucho interés durante la primera mitad del siglo XX, porque los escasos huesos conocidos solo indicaban que era un saurópodo de tamaño medio, y nada más. Sin embargo, todo esto cambiaría en la década del 2000, cuando múltiples hallazgos revelaron que el alamosaurio había sido un gigantesco desconocido desde siempre. Las nuevas piezas consistieron en un enorme hueso de pata fragmentada, una vértebra cervical igualmente grande y un ejemplar juvenil que es el fósil más completo de alamosaurio conocido hasta la fecha. La integridad del joven alamosaurio permitió a los paleontólogos determinar que los enormes restos aislados pertenecían efectivamente a esta especie, y demostró que la criatura crecía muchísimo más de lo que se pensaba. De hecho, estos descubrimientos catapultaron al alamosaurio a la cima de la lista de los mayores dinosaurios de Norteamérica. Las estimaciones sugieren que en promedio estos titanes podían alcanzar unos 26 metros de largo de la cabeza a la cola, medir 5 metros de altura a los hombros y pesar alrededor de 39 toneladas. Incluso con este tamaño, el alamosaurio es uno de los saurópodos más grandes de la Tierra, pero al igual que con otros cuellos largos, algunos individuos podían superar por mucho a los demás. El mayor alamosaurio probablemente alcanzaba 30 metros y pesaba 88 toneladas, siendo 8 veces más pesado que un Tyrannosaurus Rex adulto, el mayor depredador terrestre de Norteamérica de todos los tiempos. Pero ¿cómo se compara este tamaño con el de otros saurópodos? Para empezar, supera por completo a todos los saurópodos norteamericanos, incluidos algunos famosos que convivieron durante el Jurásico como el Diplodocus, el Apatosaurus y el Brachiosaurus. Además, los grandes ejemplares de Alamosaurus probablemente rivalizaban incluso con los mayores saurópodos de otros lugares, pues los paleontólogos suelen considerarlo similar en tamaño a colosos como el Argentinosaurus de Sudamérica y el Ruyangosaurus de Asia, siendo el argentinosaurio considerado usualmente como uno de los principales candidatos a ser el dinosaurio terrestre más grande de todos. Con semejante tamaño y dado que proviene del Cretácico tardío, nos sorprende que el alamosaurio fuera un miembro de los titanosaurios, que dominaron durante toda la era cretácica, siendo los saurópodos más extendidos y grandes, presentes en los 7 continentes. Dentro de este grupo, el alamosaurio se coloca generalmente en la familia de los saltasáuridos, cuyos miembros se definen por tener 35 o menos vértebras caudales. Además, algo que hacía destacar a los saltasáuridos no eran solo sus cuerpos a veces robustos, sino también su armadura. Esto puede resultar sorprendente, ya que la mayoría no piensa en los saurópodos como animales acorazados, pero el alamosaurio y el resto de su familia poseían de hecho cierto grado de protección que se presentaba en forma de placas óseas. No se sabe bien qué parte de su cuerpo estaba cubierta por esta armadura,
pero descubrimientos recientes sugieren que al menos una parte de su espalda tenía estas placas. Además, estos osteodermos podrían haber sido algo puntiagudos, ya que algunos paleontólogos han hallado restos que parecen tomar una forma más espinosa que redondeada, lo que significa que este titán podría haber caminado con grandes espinas a lo largo de su lomo y posiblemente en otras partes del cuerpo también. Se cree que estas escamas desempeñaban un papel en la protección frente a ataques de terópodos depredadores, aunque también podrían haber servido como forma de identificación o exhibición social. Sea cual fuera su función, estas espinas eran útiles, pero no constituían la principal defensa del alamosaurio. Esta era su estructura esquelética. En comparación con la mayoría de los saurópodos, el alamosaurio poseía un cuerpo extremadamente robusto, con cuello y pecho especialmente fuertes. Esto le aportaba gran resistencia y mantenía sus órganos vulnerables fuera de peligro. Esta robustez, unida a su gigantesco tamaño, hacía que los adultos grandes fuesen casi intocables para cualquier dinosaurio carnívoro. No obstante, los juveniles y adultos pequeños no estaban completamente a salvo, pues vivían junto al tiranosaurio. En realidad, el alamosaurio coexistió con ambas especies de lagarto tirano, el rex y el más antiguo Macrensis. Ambas eran enormes y se sabe que atacaban y carroñaban al alamosaurio, ya que algunos ejemplares presentan mordidas cicatrizadas, señal de depredación, mientras que otros fósiles tienen mordidas sin cicatrizar, lo que implica que el animal ya estaba muerto o murió en el ataque. Con todo, la depredación sobre el alamosaurio era rara y la mayoría de los fósiles no muestran mordidas, lo que demuestra lo valioso del gran tamaño cuando vivías con el rey. A veces, sin embargo, ni el tamaño ni las placas óseas bastaban, y por eso algunos paleontólogos creen que el alamosaurio contaba con un arma defensiva activa: su cola. Como muchos titanosaurios, su cola era larga y flexible, aunque menos que la de los diplodócidos. Aún así, se piensa que el alamosaurio usaba este látigo incorporado como un arma, ya que los titanosaurios presentan las tasas más altas de colas dañadas de todos los saurópodos, incluso superando a los diplodócidos, lo que indica que sus colas eran muy activas. Las lesiones incluían diversas enfermedades, pero uno de los hallazgos más comunes encaja con traumatismos por fuerza, lo que sugiere su uso defensivo u ofensivo. El alamosaurio sin duda tenía una apariencia imponente, lo que ha ayudado a aumentar el número de personas que le prestan atención. Otro detalle que ha contribuido a un resurgimiento de interés y que no tiene nada que ver con su tamaño ni con su aspecto físico es la época en la que vivió. Como se mencionó, el alamosaurio habitó durante el Cretácico tardío, concretamente entre hace 70 y 66 millones de años, una época monumental, ya que puso fin a un periodo ahora llamado el hiato saurópodo. Este evento comenzó durante la etapa cenomaniense del Cretácico tardío, hace alrededor de 104 millones de años, cuando los saurópodos desaparecieron repentinamente de Norteamérica. Esta ausencia duró más de 30 millones de años, hasta que apareció el alamosaurio. Esta interrupción ha generado mucho debate a lo largo de los años, tanto sobre por qué desaparecieron como sobre cómo reapareció después el alamosaurio. Actualmente se piensa que su desaparición fue causada por un evento de extinción, y los paleontólogos señalan la competencia con ornitisquios como el hadrosaurio y la expansión del mar interior occidental como posibles causas. En cuanto a la aparición del alamosaurio, se cree que consiguió repoblar el sur de Norteamérica después de migrar desde Sudamérica o quizá desde Asia, aunque esta última idea es menos aceptada. Por supuesto, al llegar al continente hace 70 millones de años, el alamosaurio tuvo que enfrentarse a la competencia y al gran mar interior occidental, pero aún así prosperó pese a no ser muy distinto de sus antepasados. No se aprecia un cambio significativo en su dieta, pues tenía dientes para cortar y arrancar vegetación de árboles medianos y altos. Además, el hallazgo de piedras en los estómagos de varios ejemplares confirmó que ingería rocas para ayudar a la digestión, algo común entre otros saurópodos. Su llegada fue un éxito rotundo, y el alamosaurio se convirtió en uno de los dinosaurios más comunes del Cretácico tardío en Norteamérica.
con una presencia especialmente alta en lo que hoy es Estados Unidos. Su alta población fue tan asombrosa que los paleontólogos usan el término fauna alamosaurio para describir la vida hallada en ciertas zonas. Además de tener abundantes ejemplares, el alamosaurio supo restablecer un dominio respetable en nombre de los saurópodos, con fósiles hallados en gran parte del sur de Estados Unidos y en la zona norte de México. En estas tierras, las poblaciones vivían tanto en hábitats costeros, junto al mar interior occidental, como en llanuras semiáridas del interior, donde a veces había ríos, pantanos y lagos. A lo largo de su hábitat, el alamosaurio se encontraba con una gran variedad de dinosaurios, entre ellos Ojoceratops, Glyptodontopelta, Richardoesticia, Ojoraptosaurus, Dineovellator, Torosaurus, Tyrannosaurus, Bravoceratops, Griposaurus, Critosaurus, Sauronitolestes, Ankylosaurus y Trodontidos. La fauna no dinosauriana también era muy abundante, representada por peces, rayas, anfibios, tortugas, serpientes, lagartos, cocodrilos, mamíferos, coristoderos y pterosaurios. Los pterosaurios en particular eran bastante comunes, siendo el Welnopterus y Quetzalcoatlus los más extendidos. El Quetzalcoatlus era tan frecuente donde se han encontrado fósiles de alamosaurio que algunos paleontólogos se preguntan si existía algún vínculo entre ambos, como el que hay entre ciertas aves y elefantes o el tiburón ballena y otros peces. En cualquier caso, el alamosaurio y el Quetzalcoatlus habrían sido una visión común e impresionante, pues ambos eran gigantes en su propio derecho, aunque en última instancia, el alamosaurio era el auténtico titán de estas tierras, un título que mantuvo hasta el amargo final. Este final pudo haber llegado más tarde que para otros, ya que como muchos, aún vivía hace 66 millones de años cuando ocurrió la extinción KT. Lo interesante es que se hallaron huesos de un ejemplar juvenil apenas unos centímetros por debajo del límite Cretácico-Paleógeno, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios más jóvenes conocidos y presumiblemente en uno de los últimos no avianos, quizá algo que se esperaría para el mayor y el último titán de Norteamérica. Y el alamosaurio no fue el único dinosaurio norteamericano que llegó al final del Cretácico. De hecho, hubo otro dinosaurio cuyos fósiles aparecen apenas unos centímetros por debajo del límite KT, y de momento es el fósil de dinosaurio más joven conocido, y corresponde al único género de dinosaurio con evidencia directa de haber herido a un T-Rex. Si eso te suena interesante, puedes mirar este video sobre él. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.